del doble. Los seres más apetecibles. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Por qué las pelirrojas? En estas regiones las pelirrojas son las más distintas para la mayoría. Y es por eso
Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, profe. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, profe. vamos a iniciar la clase. Por acá está lloviendo, entonces de pronto a ratico se va a escuchar ahí pasito porque está lloviendo. En la clase de hoy ya vamos a empezar a hablar de nómina. Con relación al cuestionario, venga, yo miro aquí cuántos faltaron. Me faltaron algunos. Les voy a dejar habilitado por hoy para que lo miren las respuestas para que las puedan ver, ¿listo? Y así inquietudes o dudas me las pueden preguntar por el QVIDE, ¿listo? Ahí les queda habilitado para que puedan ver las respuestas y ya tengan la solución a ese cuestionario. La segunda parte del cuestionario que era el taller, lo vamos a revisar para aclarar dudas o inquietudes que tenga y ya empezar con nómina, que es el tema de este tercer corte. Entonces acá en la parte del taller, ya para cerrar lo que es los ejercicios, vamos a mirar entonces el taller. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer acá. Dice que el primer punto hablaba de que esta era una empresa que se llamaba Almacenes Fantasía, que era un responsable de IVA, gran contribuyente de Villavicencio, ¿cierto? Y había realizado las siguientes transacciones. El primero era que ha comprado mercancías por valor de 6.980.000, IVA del 19% a una empresa responsable de IVA autorretenedor de Villavicencio. Entonces, como era una compra, se registraba por la 620505 como compra de mercancía. Ay. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Ya la están viendo? La pantalla. Sí, profe. Yo registro la compra de mercancía. Bueno, chicos, entonces acá tengo la cuenta compra de mercancías. Al débito registro los 6.980.000. Como dice que es responsable de IVA, entonces en la 240810, IVA descontable, registro el valor del IVA que es el 19%. Y ahora sí comenzamos a mirar los impuestos. Entonces, esta empresa que es autorretenedor, ¿este punto tenía retención en la fuente? No, señora. Señora, ¿Y aplica retención en No. Sí, señora. esto? Aplica retención en IVA, ¿cierto? Porque Sí, señora. el que está comprando es un gran retención en contribuyente. Un gran contribuyente, ¿no? Acá hay retención en IVA porque Almacén Fantasía es un gran contribuyente y a todo el que él le compre le tiene que hacer retención en IVA, a excepción de que sea otro gran contribuyente. Pero como esta empresa es solamente un autorretenedor, entonces sí hay retención en IVA. Sabemos que es retención en IVA, ¿cómo se calcula? el 15% El 15%. sobre la base de IVA. El 15% de la base de IVA. ¿Hay retención en ICA?
Sí, Sí, señora. señora. Sí, porque los dos son de Villavicencio. Y la base da. Son de Villavicencio y la base da muy bien. Y el ejercicio dice que es el 4 por 1000. Entonces, sobre la base gravable por 4 dividido 1000. Y listo. Ya acá dice que pagan con cheque. Acá hay lo primero que yo voy a hacer es causarlo. Quien no lo haya hecho así, sino que una parte lo haya llevado contra el banco y otra lo haya llevado contra el pasivo, está bien. Pero el deber ser es que uno lo cause. O sea, no les voy a colocar mal, pero la manera correcta de hacerla es que uno lo cause como un pasivo donde sumo la base gravable, el IVA, le resto la retención en IVA y la retención en ICA, y acá hago el abono. ¿Cuánto es el abono? Del Profesora, 30%. yo 30%. Como le he digo, visto si esa lo cosa hicieron, entonces rara, porque sí. pues yo puse la 1105 y la 22, ¿sí? Y abajo pues luego pagué la 22. No, él le quedó mal. O sea, la manera correcta es esta. ¿Cómo lo acepto que lo hayan hecho si no lo hicieron así? Esta es la manera correcta, ¿sí? Pero si alguien lo hizo como lo voy a hacer acá abajito a continuación, si digamos que lo que hizo fue hacer esto, donde me supongo que tuvo que haberlo hecho así, ¿no? ¿Cuánto es que es el 30%? Donde el 30% lo llevó contra bancos. Y la diferencia, que es esto menos el 30%, lo llevó a como un pasivo. ¿Sí? Si esto lo hizo así, también está bien. No lo voy a calificar mal, se los voy a valer, porque pues algunos yo sé que no manejan la causación. Pero la manera correcta es causarlo, y como ustedes deberían aprender, chicos, es a causarlo y luego pagar o hacer el abono. Pero si alguno de ustedes lo hizo así como hice este segundo modelo, pues yo se los valgo. ¿Listo? Pero si se inventó otra cosa ahí, no. Estas son las únicas dos opciones que voy a valer. ¿Listo, chicos? Por ahora voy a borrar con la que, pues, voy a dejar la que yo manejo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Chicos? Sí, señora. La segunda era una venta de mercancía. ¿Quién me dice la cuenta del ingreso que utilizó para ropa y calzados, chicos? Yo te le dice la 41, 35, 24. ¿Era ropa y calzado? Voy a utilizar la que la compañerita utilizó. Si alguno tiene otra, pues me dice para revisar. Acá dice que es una venta por valor de 10.420.000. ¿Sí? La empresa también es responsable de IVA, entonces le calculo el IVA. Yo digo, yo soy la que estoy vendiendo, yo soy responsable de IVA, entonces le calculo el IVA a mi venta. Y ya yo acá como vendedor tengo que entrar a mirar qué es lo que es esa empresa. ¿Ustedes aquí practicaban algún tipo de retención, de anticipo de retención? Sí, Chicos. profe. Sí, profe. Anticipo de renta. ¿Y por qué? Si yo soy el que estoy vendiendo la mercancía y yo soy un autorretenedor, no soy autorretenedor, solamente Es soy gran gran No, contribuyente. somos gran Gran contribuyentes, sí. contribuyente. Sí, muy bien. Entonces acá toca calcular anticipo de renta porque solo soy gran Contribuyente y contribuyente. responsable de IVA. Exacto. Entonces acá le calculo la retención por compras del 2.5 y no puedo aplicar retención en IVA porque pues yo soy un gran contribuyente, nadie me puede practicar a mí. Y no hay retención en ICA porque el que le estoy vendiendo es de Bogotá. Y yo pues en esa parte no les conté que por lo general cuando las empresas de Bogotá, ellas tienen en sus acuerdos municipales que le pueden practicar retención en ICA a todos los municipios de Colombia, ¿sí? Se los cuento para que ustedes estén enterados porque de aquí a mañana de pronto van a trabajar en una empresa donde tienen un proveedor, un cliente que es de Bogotá y él les puede hacer retención en ICA. En el ejercicio no lo vamos a aplicar porque no se los había contado, pero para que estén enterados, las empresas de Bogotá le hacen retención en ICA a cualquier empresa de Colombia. ¿Listo? Entonces, siendo así, esto tendría retención en ICA, pero no lo vamos a manejar porque no les había contado.
¿Listo, chicos? Pero sí es bueno que tengan Ok, conocimiento ok. Sí, señora. que esa empresa de Bogotá aplica retención en IVA. Luego hay un siguiente punto que es la compra de una impresora por valor de 500.000 a una empresa no responsable de IVA. Cancela con cheque. Esa compra de una impresora, como él vende ropa y zapatos, quiere decir que la impresora es un Yo la puse en la activo. 152410. Exacto, se maneja como equipo de oficina, equipo de cómputo. Es 1528. No. Pero no, Profe, la qué pena. 1528. En la anterior hizo falta pagar. Profe, En la venta hizo falta que nos pagaran. Ay, sí, bueno, voy a hacer pues el pago acá. Entonces acá después hacemos el pago. pero ¿es a contado o a crédito? No, la venta dice que cancela con cheque. Sí, lo que es verdad, realmente me faltó pagarla. Me parece que es. Esta es la 152805, que es la de procesamiento de datos. Y si utilizamos la 1524. No. Yo ya en una clase anterior les había explicado que las impresoras son equipos de oficina, porque ya habíamos tenido un ejercicio parecido. Les expliqué que las fotocopiadoras hacen parte del equipo de oficina y que las impresoras hacen parte del equipo de cómputo. ¿Listo? Por esa razón no es válido la otra. Bueno, de pronto ustedes cuando vieron en activos, bueno, esto porque no aplica IVA, pero por lo general los activos cuando aplican IVA, según la política de la empresa, lo que el contador haya decidido, pueden colocarlo como un IVA descontable o como mayor valor del activo. Aquí no aplica porque no aplica es un no responsable de IVA. ¿Hay retención, chicos? Señora. No hay retención No por la base. por Por la la base. base. Muy bien. Por la base es que no hay retención. Entonces ahora el siguiente punto dice que la empresa paga de contado servicio de vigilancia por 400.000 con IVA del 19% a empresa responsable de IVA de Villavicencio. Entonces acá este servicio de vigilancia, ¿por qué cuenta lo manejaron? ¿La 51 qué? Pues yo puse en la 513505. Se hace hoy vigilancia. ¿Sí? Hace hoy vigilancias. ¿Cómo contabilizaron el IVA? Sobre el 10%. 2408. 240810. Y como esta empresa es de vigilancia, ya sabemos que ellos el IVA lo calculan sobre el 10%, ¿no? Eso lo habíamos visto también en una clase anterior. Entonces, el IVA son 7.600. ¿Listo? No, pero eso ahí decía el 19. Yo la verdad me dejé llevar por esa emoción. Sí, pero recuerden que ya en una clase anterior El AIO. ya habíamos hablado de la IU. No lo coloqué porque es que el objetivo es que ya ustedes identifiquen cómo se calcula el IU. Porque ya en una clase anterior, Pero la I1 es la retención. no. No, la IU es una tarifa que establece la supervigilancia, que todas las empresas de vigilancia Tienen que calculan el aplicar. IVA sobre el 10% del valor.
En una clase anterior hicimos un ejercicio parecido a este. Entonces ya lo habíamos visto en la clase, por eso debían recordar lo que habíamos visto en la clase para que pudieran aplicar el IVA a esa factura que maneja IU. Siempre, en toda empresa, esas facturas de vigilancia van a manejar a IU y su IVA sobre la IU. Otra cosa. Bueno, vamos a desactivar el audífono, el audio. Cuando participemos lo activamos y luego lo desactivamos para que se permitamos escuchar porque también está lloviendo. Entonces aquí te vamos a mirar. ¿Hay retención en la fuente? Chicos, ¿hay retención? Señora. No, señora. Sí. Profe, Sí, profe, señora. es que yo me confundí, yo sabía que tocaba sacar a IU, pero entonces yo me confundí, no le hice con IU porque si se practicaba la IU no podía hacer retención. Me quedó mal de todas maneras. O sea, Lo que porque dice ese la valor niña no, es verdad. La retención se calcula sobre la IU. Menos el mal que IU, me acordó. entonces por eso Sí, yo no por le eso. practiqué. No tendría entonces retención. No, señora, entonces me quedó mal porque yo por eso no le saqué o sea, el valor de la IU, porque, o sea, mejor dicho, yo lo hice con retención, pero porque no le apliqué la IU. Sí, yo también. Ah, no, yo le hice el IVA, pero no le hice la retención. Bueno, y la cuenta por pagar. La cuenta por pagar lo vamos a manejar en la 23, Ah, porque ahí 35. dice que paga de contado. 95. Pero todo hay que causarlo, ¿sí? Ustedes ya Pero después usted no nos dio. viendo pasivos, chicos, ustedes todo lo deben causar. Todo. Todo hay que llevarlo primero al pasivo y luego lo pago, ¿sí? Esto es causar, lo llevé a una cuenta por pagar. Como estamos viendo pasivos, ustedes ya todo lo deberían estar causando, todo. Yo debería colocarles mal si no causan, porque la clase es de pasivos. Si no causamos, no estamos aprendiendo a manejar los pasivos. Entonces, todo lo tenemos que causar. Siempre se lleva a una cuenta del pasivo, aunque fuera energía, y después lo llevamos al banco. ¿Cómo? En este caso ahí no se aplica retención en ICA. Pues las dos empresas son de Villavicencio. Pero, ¿quién me dice por qué nos aplica retención? No, profe, porque la base no da, Exacto. No se aplica porque la base no porque da. la base de la IU no da la base, ¿listo? Sí, Son señora. mayores a 142.000 pesos. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente punto, que es la empresa paga de contado arrendamiento a Carlos Fuentes, declarante de renta. ¿Cómo contabiliza ese arrendamiento? ¿Por la 5120 qué? 10. Yo le puse al final así. 10, profe. Registro al gasto del arrendamiento por valor de 1.500.000. Como dice que él no es declarante de renta, tampoco es. Hay que tener siempre presente que una persona que no sea bueno, acá no les coloqué que tenía IVA, entonces no manejamos IVA, ¿listo? Porque él no habla de que solamente es un no declarante de renta, aquí no tiene la responsabilidad del IVA. ¿Tiene retención en la fuente? Sí. ¿De cuánto es la retención? 3.5. 3.5%. Para bienes inmuebles, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Profesora, o sea que si es no declarante de renta, por ende no contabiliza IVA. No, porque no lo coloqué. Si hubiera colocado responsable de IVA, iría al IVA. Esto también fue una clase pasada. Pues No tendría IVA. ¿Cómo es la cuenta por pagar de
23.35,40. 40. Bueno. Y dice que lo pago, entonces toca hacer el pago también. Y ya el último punto era liquidar el impuesto de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, por el tiempo lo que vamos a hacer es vamos a liquidar la retención en la fuente. Entonces, acá tenemos que mirar la retención por compras, que son las que aplican, la retención por servicios. Creo que no hay honorarios ni las otras retenciones. Entonces, lo primero que yo hago es ir a mirar lo que está registrado en la cuenta 2365, que es la cuenta de retención, y traigo la información acá. Entonces, en el primer punto no teníamos retención en la fuente, en el segundo punto no teníamos retención, solo teníamos retención en la cuenta de arrendamiento, ¿cierto? O sea que no teníamos retención por compras y solamente teníamos una retención por pagar por servicios por valor de 52.500. ¿Cierto, chicos? Sí. Sí, señora. Luego miro la retención por IVA, que también me toca pagarla. Entonces acá tenía estos 198.000 y no teníamos más retención por IVA tampoco. Entonces acá el valor total a pagar por retención era la suma de estos dos. Eso es lo que tenía que dar mi formulario. Y ya acá calculo el impuesto a las ventas de la cuenta 2408. Entonces tengo el generado y tengo el descontable. Entonces acá tengo que ir a mirar todas mis ventas, solamente tuvimos una venta, no más, entonces solamente ese es mi IVA generado. Y voy a mirar el descontable. Entonces acá en el descontable tengo este IVA descontable, el IVA descontable de las... Tengo un IVA descontable por compras, que es este. Y por servicios teníamos el IVA de servicio de vigilancia, nada más, ¿cierto? No. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, este era el valor del IVA por pagar que tenía la empresa. El punto 2. ¿Sí, chicos? El punto 2 era una... Voy a volverle a explicar a José el punto 2. Entonces, el punto 2 era que la empresa vende mercancías por valor de 10.420.000, responsable de IVA de Bogotá. Entonces, él vende mercancías acá, yo le calculo el IVA y pues como yo soy un gran contribuyente, no soy autorretenedor, entonces hay retención en la fuente por valor de 260.500 y acá aplico el IVA. ¿Qué parte de esa hay que le quedó, no tiene claro, José? ¿Lo de la retención en ICA? José. No, pero es que es una empresa que... Profe, yo tengo una pregunta.
Sí, José, es que es una empresa que es declarante o sea, él es responsable de IVA. Por el simple hecho de ser responsable de IVA ya es declarante de renta. Es una empresa. Sí, que no le coloqué qué tipo de empresa es, pero es una empresa y es de Bogotá. Por esa razón tiene retención en la fuente. Sí, no estoy hablando de que Carlos, no, es una empresa que factura IVA y es responsable de IVA de Bogotá. Por esa razón tiene retención en la fuente. ¿Qué me iba a preguntar? Profe, ¿por qué el servicio de vigilancia no lleva, digamos, rete ICA o rete IVA? Por la base. La base grabable, como es servicio de O sea, todas las vigilancia. bases es sobre la IU. Sí, cuando es de vigilancia, sí. Siempre es sobre la IU, tanto el impuesto de IVA como el impuesto de... Depende también, algunos departamentos lo cobran directo sobre el subtotal. No, pero de la IU es esto... Es lo que tiene establecido la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre la IVA. Sí, es nacional. Sí, pero ciertas entidades sí lo cobran sobre el subtotal. Por ejemplo, la gobernación de Yopal y el municipio lo cobran sobre el subtotal. En la vigilancia, no, pues cuando son empresas de vigilancia deberían siempre manejarlo sobre la IU, porque la norma pues se lo permite así, aunque lo que hacen es... Profe, se silenció. Se silenció. Profe, Micrófono cerrado. Continuar. Me están silenciando. ¿Alguien me está silenciando lo que yo no lo estoy silenciando? Lo que tenían que hacer ustedes era ya acá aplicar en el formulario, diligenciar el formulario tanto del IVA como de la retención en la fuente. Y los valores que tenían que darle por pagar era esto en retención y esto en el IVA. ¿Listo, chicos? Ya con esto terminamos todo el tema de retención. Una pregunta, profe, ¿me puede explicar un momentico lo del IU? O sea, ¿cómo lo saco? Multiplica ese valor por el 10%. Los 400 por el 10. Sí. Y a eso le calcula la retención, el IVA o la retención, lo que corresponda. Esta va a ser nuestra base gravable. Sí, señora. Y así calcula Y ahí cada uno de los... sería por el 19%. Sí. Y eso da 7.600. Gracias. ¿Listo, chicos? El objetivo de este taller es que aprendan, listo, a hacer los ejercicios. ¿Sí? Ya vamos a después de eso iniciar con nómina, ¿sí? Que es el tema que vamos a ver en este segundo corte. Entonces ya acá en la parte de nómina, a medida que vamos viendo les voy dando la parte teórica, ustedes van a ir teniendo respuesta a cada una de las preguntas del cuestionario. Entonces, lo primero que uno maneja o habla en nómina es de un contrato de trabajo, ¿sí? Que es el que hace el empleador con el empleado. Entonces, para que haya un contrato de trabajo se requiere que hayan 3 elementos, que es la actividad personal del trabajador, la subordinación del trabajador hacia el empleado y un salario como una retribución. Entonces, todos los que estén, los que tengan una relación laboral o un contrato de trabajo firmado con una empresa pasan a ser empleados y el que los contrató es el empleador.
Ahí existe una relación laboral, un vínculo laboral, donde los dos pactan un salario a pagar. ¿Listo? Profe, no se te ve ¿La la pantalla? diapositiva. Ah, porque le estaba contestando a José. Bueno, te doy la misma que les mostré ahorita. Entonces, de acuerdo a de acuerdo a la norma colombiana, el contrato de trabajo se puede clasificar como accidental o transitorio o de obra o labor, ¿sí? La duración de un trabajo que es transitorio, pues debe ser inferior a un mes, es porque va a ejecutar algún trabajo. ¿Usted no está compartiendo pantalla? Sí. Ya. ¿A los demás les deja ver la pantalla? Sí. Sí, señora. Entonces, que por pase, ay no. Voy a apagar el micrófono, entonces solamente uno lo activa, participa y lo desactiva, ¿listo? Para que podamos escuchar. En este momento están compartiendo pantalla porque está, pues yo sé que acá me permite ver que la estoy compartiendo. Cuando les tengan ese inconveniente, entonces si todos no la permiten ver, me avisan y yo reviso qué pasó. Y si es alguno nada más, entonces se desconecta y vuelve a conectar, que puede ser la señal. Entonces, como le digo, un contrato transitorio no requiere celebrarse un contrato por escrito, y cuando el contrato de trabajo es transitorio, no hay pago de prestaciones sociales porque es un periodo, un trabajo prestado en menos de un mes. Al igual que el trabajo de obra y labor. Este trabajo de obra y labor sí tiene un término equivalente a la labor encomendada. Entonces, cuando hacemos un contrato de obra, labor o por prestación de servicios, puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del tiempo que se requiera que la persona haga ese trabajo. ¿Sí? Y él es contratado para hacer una actividad específica y debe quedar por escrito la actividad que él va a realizar. Este contrato tampoco tiene pago de prestaciones sociales, ni el transitorio ni el de obra y labor. Luego ya encontramos, este es un tipo de contrato que es a término fijo y a término indefinido. Estos son los dos modelos de contrato que se maneja que son los que realiza la empresa X con sus empleados. A término fijo, su duración no puede ser menor a 3 meses, o sea, cada contrato es renovable a 3 meses. Los contratos a término fijo inferior a un año solo podrán prorrogarse hasta 3 veces en el año por periodos iguales. Después de que ya cumpla ese periodo del año, donde se renovaron los contratos cada 3 meses, quedan renovados cada año a un año, ¿sí? Siempre va a existir esa modalidad de renovación a un año cuando tenemos empleados con contratos a término fijo. Igual que los otros, todo debe quedar por escrito, y las empresas que tienen ese tipo de contrato a término fijo tienen derecho a todas las prestaciones de ley al cual está obligado el patrono a pagarle a sus empleados. Cuando es a término indefinido, entonces aquí se celebra un contrato que es indefinido. Yo lo contrato para que sea la secretaria a término indefinido, ¿sí? Es una modalidad que puede celebrarse verbal o por escrito, y el empleado está obligado a pagarle todas las prestaciones de ley. Cuando el empleador despida a su empleado que está a término fijo, indefinido, sin justa causa, tiene que indemnizarlo por el tiempo que lleva laborado. Pero si él lo quiere despedir, pues para poder justificar su causa tiene que hacerle llamados de atención, y ya con 3 llamados de atención, el empleador podrá despedir a su empleado con justa causa, ¿sí? A diferencia del término fijo, pues lo que tiene que hacer el empleador es esperar que cumpla un año y no le renueva el contrato. Si lo despide antes del año o de los 3 meses, tiene que indemnizarlo pagándole los meses que está contratado por el término fijo. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, inquietudes? Después de hablar del contrato de trabajo, vamos a hablar de nómina. Entonces, nómina es un documento en el cual un empleador relaciona salarios, deducciones, valor neto pagado, aportes para fiscales, apropiaciones de trabajadores que han laborado en un determinado periodo.
¿sí? Entonces la nómina es como lo que le vamos a pagar a los funcionarios, el cual se elabora una plantilla donde yo liquido esa nómina. Y esa plantilla tiene cada uno de estos que informa acá: salario, deducciones, valor neto, aportes, apropiaciones y ya el valor que le va a pagar. Entonces, este es el formato de la nómina, más o menos. En la parte de arriba, pues debería ir el encabezado como nombre de la empresa. Acá colocamos el nombre. Yo le puedo colocar acá el cargo si quiero. Acá le coloco el ingreso base de cotización. O sea, es el salario básico con el que yo contraté al funcionario, ¿sí? Sea por un mínimo o por un mayor valor. Después hay una columna que se llama auxilio de transporte. Entonces acá le coloco el auxilio de transporte cuando aplique. Otros devengos son otros pagos que yo le hago, que pueden ser comisiones, auxilios, bonificaciones, ¿sí? Yo puedo crear una columna por cada uno de los otros devengos, entonces a medida que se vayan solicitando las vamos creando. Y luego está el total devengado. Entonces el total devengado es tomar el ingreso base de cotización, que es esta columna, más el auxilio de transporte, más los otros devengos. Es el total que se va a ganar el funcionario. Después viene la sección de las deducciones. ¿Yo qué le puedo deducir al empleado? Aporte en salud, aporte en pensión, el fondo de solidaridad cuando aplique, retención en la fuente cuando aplique y otras deducciones cuando aplique, como embargo, libranzas, descuentos de nómina, todos van acá. Y eso me da el total de deducciones. ¿Qué es el total de deducciones? La suma del aporte en salud, en pensión, en el fondo, en retención en la fuente y en otras deducciones. Y ya después el neto a pagar es la diferencia entre el total devengado y el total de deducciones. ¿Listo? Esa es como la estructura del formato de nómina. Al final siempre tiene que haber unas firmas de quién elabora y de quién aprueba, y es bueno pues entregarle el desprendible de nómina a cada funcionario. Si no tengo desprendible de nómina, pues a esta planilla le hago acá firma, pero el objetivo es que el funcionario debe quedar informado de lo que le van a pagar. Después de eso, Una pregunta. señor. ¿Las deducciones se le sacan al valor base? Listo, ya vamos a ver esa parte, ¿listo? Vale. Vamos a empezar por la parte del valor devengado. Entonces, primero vamos a hablar de esta primera parte, lo que está conformado por el valor devengado. Acá encontramos algo que se llama salario. Entonces, se constituye salario no solo a la remuneración ordinaria fija o variable, sino a todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario, horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Todo lo que yo le pague al funcionario se considera salario. El salario base con el que lo contraté, las bonificaciones que le vaya a pagar, las comisiones, las horas extras, ¿sí? Todo lo que yo le vaya a pagar, las primas que le vaya a dar, pero sobre sueldos. O sea, yo le pago esto y le voy a dar, le pago 1.000.000 y como prima sobre sueldos, o sea, un sueldo adicional 500.000. ¿Sí? Que es diferente a las prestaciones, ¿no? Entonces, todo eso se considera salario. También está el concepto de salario mínimo legal vigente. Ese es el que el gobierno obliga cada año que como mínimo un empleador le tiene que pagar al empleado. Para el 2020 esa obligación está en 877.803 pesos. O sea, lo mínimo que le debe pagar un empleado es este valor. Entonces, con el tema del COVID, yo creo que ustedes han escuchado que el gobierno permite que trabajemos por días y nos paguen por días, hasta el pago de la seguridad social, ¿no? Obviamente toda esta reglamentación de normatividad laboral siempre tiene que estarse uno actualizando porque pues va cambiando así como los impuestos, ¿no?
Son cosas en que siempre tanto el contador, el financiero, el administrador tiene que estarse actualizando para ver cómo está la normatividad actual. Después del salario mínimo está el salario básico. Entonces el salario básico es la remuneración ordinaria pactada en el contrato laboral, que sirve como base para la liquidación del trabajo nocturno, trabajo dominicales, festivos y trabajo extra. Entonces, por ejemplo, la empresa me puede decir, bueno, yo le voy a pagar a usted un salario básico de 877.000 pesos y le voy a dar una bonificación mensual de 100.000 pesos, pero esa bonificación no hace parte de su salario básico para yo pagarle a usted horas extras, pagarle los aportes a seguridad social, prestaciones, ¿sí? Porque ya estamos dejando pactado que su salario básico es tanto. ¿Listo? Eso es como un salario básico. O lo otro es que yo le pago un salario básico sobre tanto y además le pago unas comisiones por venta o por resultado. Entonces son como las diferentes modalidades que vamos a encontrar ahí en la parte de salario. También encontramos a lo que se llama salario integral. El salario integral es aquel que además de retribuir el trabajo ordinario, compensa de antemano el valor de las prestaciones, recargos y beneficios que por virtud legal y convencional corresponden pagar al trabajador, como por ejemplo recargos nocturnos, horas extras, primas legales, cesantías, intereses sobre las cesantías, sin incluir las vacaciones. Entonces, una persona que se gane un salario básico dice que tiene que estar ganándose más, igual o superior a 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si yo cojo y multiplico los 877, 803, que es un salario mínimo legal vigente, y lo multiplico por 10, eso me da 8 millones. Esto me da 8.778.030. Entonces, actualmente, el salario integral es para una persona que se gane 8.878.030. Ese salario integral, como dice la norma, incluye todo lo que son horas extras, recargos y todas las prestaciones sociales. La norma dice que como factor prestacional se tomará el 30% de dicha cuantía. Entonces, cuando yo le pago a un empleado un salario integral, que por lo general son los directivos, no tengo que pagarle ni prima, ni cesantías, ni intereses, porque eso está incluido en su salario integral. Obviamente eso tiene que quedar pactado en el contrato, ¿no? De que su salario se va a denominar salario integral. Porque puede ser que yo me gane 10 millones, pero mi contrato no dice que es por salario integral, entonces tienen que pagarme primas, cesantías, vacaciones, todo. El contrato debe decir que se pactó un salario integral que incluye todo lo que acabamos de mencionar y es mayor a este valor. La norma también dice que cuando una persona se gana un salario integral, la seguridad social, que son salud, pensión, ARL y parafiscales, se pagan sobre el 30%, se pagan sobre el 70% de su salario. ¿Por qué? Porque es que el 70% es el salario del señor y el otro 30% corresponde al factor prestacional que no le estamos pagando adicional. Entonces, sobre este valor se calcula la seguridad social. Después de hablar del salario integral, vamos a hablar de las comisiones. Entonces, usualmente el vendedor la empresa contrata a un vendedor con un salario X y sobre eso le paga unas comisiones, pueden ser por ventas o por resultados. Esas comisiones son adicionales al salario básico que tenga el funcionario. También están las horas extras, para eso hay unos cálculos que la norma muy claramente da cada uno de los porcentajes, y también están las bonificaciones, ¿sí? La comisión puede ser eventual, yo le doy una comisión por cierto volumen de ventas. La bonificación puede ser por resultados o puede ser fija.
pero tanto las bonificaciones como las horas extras y las comisiones hacen parte del salario del empleado y hacen base para el pago de seguridad social. Con el caso de las bonificaciones, hay algunas excepciones. Si, por ejemplo, si la bonificación es fija y es mensual, es base para el pago de seguridad social. Pero si esta bonificación no es fija, sino que es eventual, por ejemplo, este año la empresa generó utilidades muy altas y decidió darle un salario como bonificación a todos los funcionarios, ¿sí? Porque sus utilidades fueron muy buenas. Esa bonificación, como solo se dio una vez al año, no, la norma no me obliga a pagar seguridad social sobre esa bonificación, porque es eventual. Pero si la bonificación es fija, no es que yo le voy a dar una bonificación por resultados cada mes de 1 millón. Esa bonificación, sobre esa bonificación sí tengo que pagar seguridad social. Preguntas, chicos, inquietudes. Bueno. Si está compartiendo pantalla, es que yo no sé, a mí no me cambia. ¿Y a los demás compañeros? Voy a volver a compartir. Ya. No, toca ahí que se vuelva a salir. Bueno, las comisiones, ¿cómo se calculan? Entonces, por ejemplo, la empresa dice, bueno, si usted vende tanto, le doy una comisión de tanto. Entonces vamos a colocar que el empleado realizó unas ventas por 2.500.000 y tiene pactada una comisión del 3%. Entonces a ese 2.500.000 que fueron las ventas del mes, le calculo el 3% y esos 75.000 pesos van a ser la bonificación, ¿no? Obviamente él tiene que pagarle más el salario básico más esa comisión. El auxilio de transporte. El auxilio de transporte es también algo que el gobierno obliga a los empleadores a pagarle a aquellos que ganen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Ese auxilio de transporte está pactado para este año en 102.854. Ese es un auxilio que cada año puede cambiar, ¿sí? Dependiendo de lo que diga el gobierno. Entonces, cada año nosotros debemos estar pendientes de en cuánto queda el salario mínimo y en cuánto queda el auxilio de transporte para el año que entra. Y hay que tener en cuenta que solamente le podemos pagar auxilio de transporte a los que ganen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si alguien gana 1.900.000, ¿se le puede pagar auxilio de transporte, chicos? No, señora. No. Porque si nosotros multiplicamos los 877 y 803 por 2, eso me da 1.755.606. Entonces, ay Dios mío, solo a este valor yo puedo pagar auxilio de transporte. Quien gane más, no se le puede pagar auxilio de transporte. Entonces, ya acá con esto terminamos toda esta primera parte del total de vengado, donde está el ingreso base de cotización, que es lo que se pactó pagar en el contrato de trabajo, el auxilio de transporte y los otros devengos que son las comisiones, las bonificaciones y las horas extras. Falta ver las horas extras, pero esas como son un poquito más complejas, las vamos a ver más adelante. Y así tengo el total de vengado. Ahora vamos a ver las deducciones. Las deducciones, legalmente el empleador está autorizado para deducir por nómina la parte que le corresponde al empleado pagar de su salud y de su pensión. La norma dice que eso es el 4%, tanto de salud como de pensión, ellos se pueden descontar el 4%. También permite descontar como deducciones la retención en la fuente, a los que le aplique según la tabla. Los que como ustedes son de contaduría pública, más adelante va a haber una clase donde van a ver impuestos relacionados con declaración de renta y ahí van a ver la retención en la fuente, que es un poquito complejo y se requiere de tener algunos otros conocimientos para poder entenderlo. Pero cuando se aplique, pues en la empresa uno tiene que calcular esa retención en la fuente y aplicársela a los empleados.
También dice que se pueden descontar cuotas voluntarias para sindicatos, fondos de empleados, cooperativas, préstamos bancarios por libranza, embargos, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me llegó a la empresa un embargo por una cuota alimentaria para el empleador, para la empleadora, para el empleado María José, pues me toca descontárselo porque ya me llegó desde el juzgado eso. Entonces, ese tipo de embargos también se pueden descontar. Para el caso de la salud, el sistema de seguridad social está conformado por los regímenes generales establecidos. Esto ni se ve. Para pensiones, salud y ARL, ¿sí? Entonces, en esta parte de seguridad social vamos a tener claro que al empleado solamente le corresponde pagar aporte en salud, pensión y el fondo de solidaridad pensional, que ahorita lo vamos a explicar. Pero venga, yo miro cómo está acá. Entonces acá vamos a hablar general de qué es seguridad social. Entonces está la entidad, está lo que son las entidades de salud, que son las que le permiten a nosotros habilitarnos para poder pagar la salud, para que nos puedan atender en los hospitales y en las clínicas. Entonces la empresa lo que debe asegurar es que tiene afiliados a todos sus empleados a salud. La pensión, la empresa también tiene que asegurar que tiene afiliado a todos sus funcionarios en salud, en pensión, ¿sí? El objetivo de pagar la pensión es garantizar el amparo contra invalidez o la vejez o muerte mediante el reconocimiento de la pensión. Entonces acá la norma dice que uno debe cumplir unas semanas, una edad, y ya con eso pues puede pensionarse. Entonces debe empezar a pagar la pensión desde muy joven para poder alcanzar la pensión. La salud sí es algo que uno lo utiliza cada que uno va al médico para pagar un menor valor, ¿sí? Para pertenecer a un régimen contributivo como al ser la persona que está afiliada. Y está el ARL, que es el administrador de riesgos laborales. Entonces el objetivo de este es prevenir, proteger y atender a los trabajadores ante cualquier accidente de trabajo que se presente en la empresa. Este porcentaje de cada uno de estos lo vamos a ver acá. Entonces, por la salud, nosotros estamos obligados como empleador a pagar el 12.5%, donde el 8.5% lo tiene que pagar el dueño de la empresa y el 4% lo paga el empleado, o sea que es el que le descuentan a uno en nómina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá hay dos ejemplos, que Ángela Sánchez gana 2.800.000 y Paola Pinzón gana 877.803. Si yo calculo estos 2.800.000 por el 4% me da 112.000 y si lo calculo por el 8.5 me da 238.000. Entonces, estos 112.000 son los que paga el empleado y estos 238 son los que pagan el empleador, ¿sí? Esto es lo único que registra el empleador en el gasto, en la parte que le corresponde a él. Esto es un gasto del empleado. Y a la aseguradora se le pagan los 350.000 pesos completos y el responsable de pagarlo es el empleador, ¿no? La empresa XYZ que contrató a Ángela Sánchez es la responsable de pagarle esos 350.000 a la entidad de salud. Después tenemos el aporte en pensión. El aporte en pensión, las empresas están obligadas a pagar el 16%, donde el 12% le corresponde al empleado dueño de la empresa y el 4% le corresponde al empleado, ¿sí? Que ese es el que le van a deducir por nómina. Entonces, por ejemplo, Ángela, que ella trabaja para la misma empresa XYZ, tiene un ingreso base de cotización de 2.800.000, le descuentan 112.000, que es lo que le corresponde a él del 4%, y el patrono tiene que registrar en sus gastos 336.000, que es el 12% de estos 2.800.000.
y a la aseguradora le tiene que pagar 448.000. Para este caso hay que tener en cuenta el Fondo de Solidaridad Pensional. En este caso, la norma dice que quienes ganen más de 4 salarios mínimos legales vigentes, o sea que escoger 877.803 por 4, ay, me equivoqué. ¿Cuánto me da? Y esto me da 3.511.212.000. Quienes ganen más de este valor, la norma dice que tiene que aplicarles un porcentaje del 1% sobre el valor que él gane. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo porque este que estaba acá no servía. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que ella gana 3.877.000. Entonces le vamos a calcular tanto la salud como la pensión. Como ella se gana 3.877.803, yo le multiplico por el 4% y esto me dice que a ella hay que descontarle de nómina 155.112. Que el patrono tiene que contabilizar en el gasto y pagar el 12%, 3.877.803.000 por el 12%, y esto me da 465.336. Pero como la norma dice que también hay que los que ganen más de 4 salarios mínimos tienen que pagar un fondo de solidaridad pensional que es el 1%, pues a Paola le tenemos que descontar estos 155.000 más lo que dé el 1%. Entonces acá multiplico los 3.877.803 por el 1% y eso me da 38.778. Entonces, el empleado tiene que pagar y llevar al gasto 465.336, el patrono. Y el empleado, que es Paola, le van a descontar 155.112 y los 38.000 del Fondo de Solidaridad Pensional. Y a la aseguradora de pensión le van a pagar los 155.112 más los 465.336 más esos 38.778. O sea que le van a pagar 659.226. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, chicos, que el ingreso base de cotización, cuando es un salario mínimo, no se tiene en cuenta el auxilio de transporte, ¿sí? Por ejemplo, Paola Pinzón acá se gana un salario mínimo. Y el cálculo que yo estoy haciendo de la salud, en este caso, es por el 4% y son los 35.000. O sea, no estoy teniendo en cuenta el auxilio de transporte, ¿sí? Pero si, por ejemplo, ella se ganara una bonificación, entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá, que Paola Pinzón se gana el salario mínimo legal vigente, que ya sabemos que es 877.000, más una bonificación de 1.000.000, no, de 500.000. ¿Sí? Cuando yo voy a calcular mi ingreso base de cotización, entonces aquí ese ingreso de base de cotización cambia. Mi ingreso base de cotización va a ser 877.803 más los 500.000. O sea que va a ser 1.377.803. Y aún así nunca tengo en cuenta el auxilio de transporte, solamente el salario básico, que en el contrato quedó que era ese salario mínimo más la bonificación, y ese valor es la base para yo calcular el 4%, que es el que le voy a descontar a ella en nómina, y para calcular la base de, en este caso, el 8.5, que es lo que le corresponde al patrón. Profe, una pregunta. Señora. ¿Y esa bonificación se le suma al
al salario, así sea ocasional. Cuando es ocasional, no hace parte del salario. O sea, quiere No decir hace que estos 500.000 pesos serían fijos. fijos, tiene una bonificación mensual, digámosle pues. Ah, listo. Bonificación mensual. ¿Listo? Siempre va a ser mensual. ¿Listo, chicos? Preguntas, inquietudes hasta el momento. Igual cuando hagan la nómina del taller, pues ahí ya van a aclarar dudas que de pronto tengan. ¿Listo? Las comisiones de venta sí siempre hacen parte de la... Las comisiones de venta, chicos, si es así, siempre hacen base para pagar seguridad social, ¿listo? Porque se supone que una comisión de venta de alguna manera va a ser fija, porque pues yo voy a tratar cada mes de pagar, de ganarme la comisión, ¿sí? Puede ser que un mes no me la gane, pero muy seguramente al mes siguiente sí, al mes también, al mes que viene no. Entonces una comisión siempre va a ser base para el pago de seguridad social. Una bonificación solo cuando sea mensual o fija. Cuando es eventual, pero que es eventual tiene que ser por ahí una vez o 2 veces al año. No podemos decir que es eventual cuando un mes se la pago, al mes siguiente no, al mes siguiente sí, al mes siguiente no. Cuando es así se vuelve fija, ¿sí? Y tienen que pagarle seguridad social. Solo es eventual cuando se paga 1 o 2 veces al año, nada más. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Bueno. Tener en cuenta acá lo del Fondo de Solidaridad Pensional, que es una deducción. Y ya con esto terminamos lo de otras deducciones. Entonces, ¿acá qué va? En la nómina. En la nómina solamente va el total de vengado, que es el ingreso base de cotización, que es el salario asignado, o el salario básico. Aprendieron la moto. Bueno, el salario básico más el auxilio de transporte y los otros devengos. En los otros devengos usted puede crear pestañas por cada uno, ¿no? Uno para si el señor se gana comisiones, bonificaciones, y también se gana horas extras, pues yo creo cada pestaña, ¿no? Todo lo que él se gane yo lo coloco acá, como adicional. Y aquí colocó su total de vengado, entonces ya en este ejemplo que ahora sí lo vamos a hacer, está el salario básico, más el auxilio de transporte, más las comisiones, más las bonificaciones, más las horas extras. ¿Sí? Después está la parte de deducciones, entonces en las deducciones está todo lo que le corresponde al empleado pagar, que el patrono puede descontarle, el aporte del 4% en salud y pensión, este fondo cuando aplique y la retención en la fuente. Entonces, para calcular el aporte en salud, tomo el salario básico por el 4%, en este caso. Si la persona tiene comisiones, entonces me toca tomar el valor del salario básico más las comisiones, más las bonificaciones, más las horas extras, y todo esto lo multiplico por el 4%. Lo único que nunca va a ser parte del salario básico o del ingreso base de cotización va a ser este auxilio de transporte. ¿Sí? Antes que se me olvide, que acá no veo que esté, es que las empresas en algunas ocasiones, acá en la parte de los auxilios, acá en la parte de los auxilios, la norma permite que a los funcionarios también se les puede dar un auxilio de rodamiento, que es un auxilio aparte del auxilio que se le da de transporte. Este auxilio por lo general se le da a los mensajeros. Es un auxilio que no tiene una base, sino que entre el patrono y el empleado lo definen. El auxilio de alimentación,
¿Sí? Estos dos auxilios, como la norma los llama auxilios, no hacen base para el pago de seguridad social, ¿sí? Entonces, si este empleado de acá, la empresa le aprobó un auxilio de alimentación, que sí hace parte de su total de vengado, cuando yo voy a pagar el aporte en salud, siempre sumo solamente el salario básico, las comisiones, las bonificaciones y las horas extras. No tengo en cuenta ni el auxilio de transporte, ni el auxilio de alimentación, ni el auxilio de arrendamiento. Mejor dicho, ningún auxilio se tiene en cuenta para la base para descontar las deducciones en cuanto a la seguridad social. ¿Listo? El 1% solamente cuando la persona gana más de 4 salarios mínimos legales vigentes. La retención de la fuente sí depende de la base que estipule cada año el gobierno. Y las otras deducciones, acá yo puedo colocar cada una de las deducciones. Entonces yo puedo decir que tengo una por libranzas y otras por embargos. Son las más comunes. Entonces las de libranzas pues pueden ser créditos por bancos que yo autoricé que la empresa me los descuente. Y de esa manera tengo el total de deducciones y mi neto a pagar. ¿No? Entonces acá está el neto pagado, que es el valor del total de vengado menos el total de deducciones. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, por favor, ¿puedes devolverte a la última diapositiva? Qué pena. ¿Ahí está? Ah, no, espérame un momentico. Sí, ya le coloco en la diapositiva, que creo que no estoy compartiendo pantalla. Pues, cargar diapositivas, es que mi internet estuvo súper lento y la verdad no. ¿Ahí está? No, la que sigue, mi profe. Esa. Sí, profe, gracias. Esa. Tengo que cambiar. Listo, mi profe, gracias. Bueno. ¿Listo, chicas? ¿Preguntas, inquietudes o todos ya? Bueno, igual yo sé que las preguntas les van a salir cuando ya estén acá haciendo el taller. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces acá hay un ejemplo de una nómina, que es algo de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces acá en esta plantilla de Excel vamos a hacer el ejemplo de una nómina para mirar cómo se contabiliza. ¿Sí? Vamos a hablar de Juan, que se gana un salario mínimo, y vamos a inventarnos a María, que se gana 1.800.000, que se gana 4 millones. María es la gerente y Juan es el secretario. Pero Juan se gana una bonificación mensual de 1 millón. Lo malo de las bonificaciones para nosotros los empleados y lo bueno para los patronos es que cuando yo dejo este salario adicional como una bonificación, es removible. O sea, yo hoy le digo al empleado, usted se gana un salario mínimo, pero yo le voy a dar una bonificación. Si entre unos meses la empresa tiene problemas económicos, yo le quito la bonificación y le puedo dejar solamente el salario mínimo, ¿sí?
En cambio, si la empresa le dice al señor que lo va a contratar por 1.877.000 y así queda en el contrato, así tenga problemas económicos, pues no le puede disminuir el salario, tendría que retirarlo, terminarle el contrato. Entonces, cuando uno maneja bonificaciones, pues estas son removibles. Hoy se las puedo pagar, mañana tal vez se las quite. ¿Listo, chicos? Eso es igual que con las comisiones, ¿sí? Entonces, eso es la única condición para el caso de las bonificaciones. Entonces, hay que también tener en presente, chicos, que una persona se puede ganar una bonificación cuando su salario base, una persona se puede ganar un auxilio de transporte cuando su salario básico sea menor, cuando su salario completo sea menor a 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si recordamos la diapositiva que hablábamos de qué es salario, dice que salario es lo que le pagan al empleador como salario básico, como bonificaciones, como comisiones, horas extras, ¿sí? Y el auxilio de transporte se liquida sobre el salario. O sea que si yo me gano un salario mínimo, pero me gano una bonificación o una comisión, y eso supera más de 2 salarios mínimos legales vigentes, ¿tendría que me paguen auxilio de transporte, chicos? No, señora. No. Profe, pero sí, o sea, así como usted está diciendo, si la bonificación fue por un mes y al otro mes ya no le van a dar bonificación, sí, o sea, sí se le pagaría el auxilio de transporte, ¿cierto? Pero en el siguiente mes, en este mes no. Sí, en el siguiente. Sí, así es. Ya me olvidó qué más tenía yo acá. Bonificaciones, comisiones y horas extras. Lo vamos a manejar así. Entonces, estamos con Juan, nos va a tocar inventarnos a Gloria también, porque Juan se gana una bonificación mensual de 1 millón. ¿Sí? Y Gloria se gana un salario mínimo. ¿Listo? Entonces, el salario base lo vamos a manejar, que es el salario básico más la bonificación, más la comisión, más la hora extra. ¿Listo? Y vamos a mirar los otros escenarios. Entonces, ¿Juan se gana auxilio de transporte? No, señora. No. Ay, María se ¿La gana auxilio de bonificación transporte. es mensual? Sí, es mensual. No, es que eso es lo que toca tener claro, chicos. En el mes que le paguen la bonificación, en ese mes no se le paga auxilio de transporte. Pero la otra vez sí. ¿Sí? Entonces, digamos que este mes a él le pagaron la bonificación, superó los 2 salarios mínimos, no se le puede pagar auxilio de transporte, pero al siguiente mes no se lo pagaron, al siguiente mes sí se los pago. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí. Sí, señora. Señora. La otra chica, ¿sí? Listo. Entonces, este mes, como él se ganó una bonificación, este mes él no se le puede pagar auxilio de transporte. Y a María no, nunca se le va a pagar auxilio de transporte por el salario que tiene. Y a Gloria sí. Sí. ¿Cuánto fue que les dije que era? Sí, a Gloria sí. A Gloria sí. Está como en 102. Vamos a ver. Más allá, profe. $102,854. Listo. Entonces, a él sí se le paga auxilio de transporte. Y vamos a tomar el total. Recuerde que el total de vengado, en este caso yo puedo tomar el salario más el auxilio de transporte más el auxilio de alimentación.
pero hay que tener presente que se toma así porque ya acá estoy sumando todo lo que constituye salario, ¿listo? Que es el salario básico más todo lo otro que yo le pago, ¿listo? Digamos que si en este mes a Juan no le pagaron bonificaciones, pero él se ganó 1.500.000 en horas extras, ¿se le puede pagar auxilio de transporte? En ese mes no, profe. No. No. Pero si se ganó nomás 500.000, Sí, a profe. él sí se le puede pagar auxilio de transporte, ¿sí? Entonces el auxilio de transporte se paga siempre según la base y cambia dependiendo del mes. Si este mes aplica, se le paga auxilio de transporte. Si este mes no aplica, no se le paga. Eso lo aplican mucho, lo manejan mucho las empresas que manejan personal por turnos, las empresas industriales, ¿sí? Que por horas extras y recargos nocturnos en algunos meses el salario del funcionario sube. Entonces, si aplica, le pagan y si no, no. Bueno, entonces ya después de haber calculado el total de vengado, entonces sigue la parte de los aportes. Entonces, mi base para el aporte siempre va a ser el salario, todo lo que constituya salario. Horas extras, comisiones, bonificaciones. Cuando la bonificación no es eventual, entonces, cuando la bonificación es eventual, o sea, es una vez al año o máximo 2, la disminuyo. En este caso va a ser una bonificación mensual. Entonces yo tomo este valor por el 4%. Y lo mismo para pensión. Y a todo les calculo igual. Para el caso Profesora, ¿qué de valor toman? ¿1.877? el salario, Sí, siempre lo que exacto. esté acá en salario, esto es lo que yo tomo. ¿Listo? Entonces siempre se toma lo que esté en salario. Hay una excepción que es cuando eso ocurra, que es por ahí una vez al año, las bonificaciones esporádicas o eventuales. Pero por lo general cuando son fijas siempre se toma el salario. Para el fondo de solidaridad pensional, yo le calculo este porcentaje a Juan No, señora. y a María. Sí, señora. Y a María se le calcula por el salario y se le calcula el 1%, ¿sí? Que son 40.000 pesos. Y a Gloria, No, señora. no señor. No vamos a manejar todavía retención en la fuente. Vamos a decir que María tiene una libranza por un crédito que ella tiene de 200.000 pesos. ¿Listo? Y ya en total de deducciones es la suma del aporte en salud, en pensión, en solidaridad, en retención, en libranzas y en embargo. El neto a pagar es el total de vengado menos el total de deducción. ¿Listo? Y luego acá lo vamos a contabilizar. Entonces, acá dice que en la parte de sueldos yo contabilizo al débito los gastos por sueldos, que sería esto que está como salario básico. Aquí aparte contabilizo las horas extras cuando aplique y acá voy a colocar las comisiones y las bonificaciones. Queda pendiente verificar si esta cuenta cambia. El auxilio de transporte lo registro acá en esta cuenta 510527, la retención en la fuente acá cuando aplique y las deducciones se registran en la 2370. Las deducciones siempre van a ir al crédito. Entonces acá coloco la deducción en salud, la deducción en pensión. En salud, en pensión y cuando hay libranzas se registran en la 2340, que son deudas que ellos aprueban. Cuando son embargos acá y cuando son libranzas se contabilizan acá. En la 2380 se registra lo de pensiones. Acá se suma tanto el 4% que les desconté acá
como el 1% del Fondo de Solidaridad Pensional, los dos. Y ya en la cuenta 25 coloco el neto a pagar, que es la suma de este sueldo, más esta comisión, más este auxilio de transporte, menos cada uno de los aportes, tanto de salud como pensión y las libranzas. Y esto me da 6.078.000. Sí, y así me da saldos iguales. Y este valor de 6.078.000 tiene que ser igual que mi nómina, que está acá. ¿Sí ves? Entonces, este es el valor que yo voy a pagar a mis empleados y a cada uno le voy a pagar esto. Ya después de la nómina siguen las prestaciones sociales. Entonces, en las prestaciones sociales vamos a manejar los mismos 3 funcionarios, pero ahora vamos a colocar cuál es el ingreso base de cotización. Entonces, como ingreso base de cotización vamos a tomar lo que esté en la pestaña de salario, o sea, lo que incluye salario básico, bonificaciones, comisiones y horas extras, teniendo presente que la bonificación es mensual. ¿Sí? Las que vamos a manejar en la clase por lo general van a ser mensuales. Entonces tomo este valor. Este salario que está acá, sin tener en cuenta el auxilio de transporte y el auxilio de alimentación, son la base para yo calcular salud y pensión, tanto en la nómina como lo que paga el patrono. Entonces acá calculo el 8.5 por salud a todos los funcionarios, el 12% por pensión a cada uno de ellos, y también la norma habla de los parafiscales. Entonces acá vamos a hablar de esta parte. Entonces, ya vimos, los parafiscales son unos aportes que el gobierno obliga a pagar al patrono. Tiene algunos beneficios, pero vamos a hablar acá como si no tuvieran beneficios. El ICBF, la norma dice que debe pagarle el 3% de su total de vengado sin contar auxilio de transporte y sin ningún otro auxilio de los empleados. El SENA, el 2%, y la caja de compensación familiar, que para Villavicencio es COFREN, el 4%. No sé cuál es la caja de compensación de Cartagena, no sé cuál es. No sé, los chicos que trabajan en Cartagena. Profe, acá en Cali es con Fenalco y con familiar, con Fenalco y con Fandi. Yo no sabía que Viviana era de Cali. Por eso es que me va tan mal, profe. Porque no le cuadro ninguno de esos cuadros con el de Villavicencio. No, yo allá ni conozco. Pero es lo mismo. Lo único que cambia en lo que estamos viendo es el impuesto del ICA. El resto de la normatividad es colombiana. ¿Sí? Aplica en todas partes. Sí. Pero Sí, lo único cuando terminemos sí te quiero hablar de una cosita que es de los talleres y ya. Y en Cartagena, no sé cuál es en Cartagena. Bueno, acá en Villavicencio es COFREN, pero conozco Pereira y allá es con familiar, en Neiva es con familiar, hay con Caldas, hay diferentes cajas de compensación, pero a todas hay que pagarle el 4%. En la norma colombiana, algunas empresas que se catalogan como microempresas y que están en proceso de crecimiento, los ha exonerado a los patronos de pagarle el porcentaje de salud y de pagar SENA y CBF, y solo los obliga a pagar caja de compensación. Eso solamente se los estoy contando, porque en los talleres nosotros sí vamos a aplicar SENA y CBF y caja de compensación. O sea, el 3% en SENA, el 3% en ICBF, el 2% en SENA y la caja del 4%. Aquí en los talleres no van a haber beneficios, ¿sí? Lo dejo muy claro para que ninguno lo vaya a aplicar en el taller.
Cuando ustedes estén en la realidad, sí existen, pero como acá tenemos que aprender a calcularlos, los vamos a aplicar siempre en los talleres. ¿Listo? Entonces, acá en nuestro taller vamos a aplicar el ICBF, que es el 3%. La base siempre va a ser la misma que de salud y pensión, y esto lo calculo por el 3%, y el SENA por el 2%, y la caja por el 4%. Y así mismo lo calculo por cada uno de los funcionarios. Luego tenemos los aportes parafiscales, que es la suma de estos tres, y por último tenemos el riesgo laboral. El ARL, según dice la norma, esto va con la tarifa desde el 0.522 hasta el 6.960. Dependiendo del tipo de riesgo, hay una tabla que define si el riesgo es 1, 2, 3, 4, y así mismo coloca la tarifa. El riesgo más bajito es el 1, que es el que le pagan a los administrativos. El más alto, que ya está entre el 3 y el 4, se lo pagan a las personas que tienen trabajos de alturas o que manejan armas, que su riesgo es más alto. Nosotros vamos a manejar para todos los talleres siempre uno solo, que es el 0.522. ¿Listo? Entonces yo tomo el ingreso base de cotización y lo multiplico por el 0.522%, y ese es mi riesgo laboral, y así mismo lo aplico para todos. Y entonces, ¿cuánto tiene que pagar el patrono? Lo que le corresponde en salud, en pensión, el total de los parafiscales y el ARL. Y eso es lo que paga el patrón. Después de eso tenemos las prestaciones sociales. Aquí en las prestaciones sociales, la norma dice que todos los patronos están obligados a pagar unas prestaciones sociales que son cesantías, intereses sobre las cesantías, prima y vacaciones. Dice que las cesantías se liquidarán sobre 30 días siempre, así el mes tenga 31 o 29 o 28 días como pasa en febrero, ¿sí? Y las cesantías corresponden a un salario del año, o sea que se pagan siempre en diciembre. Estas deben ser consignadas al fondo que tengan de cesantías los empleados, y por lo general debe ser un salario. Entonces, si yo llevo un año trabajando en la empresa, lo que me van a consignar en mi fondo de cesantías es el 1.000.000 de pesos que yo me gane, ¿sí? La única excepción son los que ganan salario integral, porque ellos no les tienen que pagar cesantías. Los intereses sobre las cesantías es el 1% de esas cesantías mensuales. Esas cesantías, ese 1% que se calcula sobre las cesantías, la norma dice que deben ser pagadas en el mes de febrero a los funcionarios. Entonces, cada año en febrero le pagan a uno esos intereses que uno se ganó sobre las cesantías. La prima, dice que la prima es también un salario que se paga en el año, pero dividido en 2. La norma obliga a que en junio nos paguen medio salario, que corresponde a la prima, y medio en diciembre. Ese salario es todo lo que constituye salario, ¿no? Salario básico, comisiones, horas extras, bonificaciones, todo eso. Y las vacaciones, la norma dice que se obliga a que nos den 15 días de vacaciones en días hábiles laborales en el año. Eso es lo que dice la norma. Igual yo les voy a compartir a ustedes esas diapositivas para que ustedes las lean con más calma y las estudien. Como la norma dice que yo como empresa debo ir provisionando cada mes esto, entonces ellos me dicen, para que usted provisione, utilice el 8.33 para cesantías. El 1% sobre las cesantías es más fácil. Para prima el 8.33 y para vacaciones el 4.17. La norma me dice, ya aquí calculándolo, que para estas provisiones yo tengo que tener en cuenta el ingreso base cotización, que es este que tengo acá, y tengo que tener en cuenta el total de vengado. El total de vengado lo tomo de la nómina.
Entonces acá dice que para el cesantías, intereses y primas, el ingreso la base para cotizar es el total de vengado. Pero para las vacaciones es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces, para yo poder calcular la prima, las cesantías y los intereses, lo hago sobre el total de vengado, o sea, sobre lo que incluye salario básico, bonificaciones, comisiones y horas extras. Y aplico la fórmula del 8.33%. ¿Sí? Las intereses siempre es más fácil aplicar el 1% de las cesantías. Para la prima es igual que las cesantías por el 8.33%. Y acá con lo que toca tener cuidado son con las vacaciones, porque dice que es el total de vengado menos el auxilio de transporte, o sea que yo de mi nómina lo tomo sobre el salario. Este es el ingreso base de cotización, que es donde no estoy teniendo en cuenta el auxilio de transporte ni ningún auxilio. Porque la norma dice que mientras yo estoy de vacaciones, a mí no me tienen que pagar ni auxilio de transporte, ni de alimentación, ni de rodamiento. Por eso es que no permite que sea la base para calcular vacaciones. Entonces acá toca tomarlo sobre el ingreso base por el 4.17%. Y así se calcula la nómina. Ya aquí está la contabilización. Entonces, para las cesantías se maneja la 510530, tomo el valor de las cesantías registrados acá. Para los intereses, la prima, las vacaciones, cada una de las cuentas están acá. Los aportes, tanto de riesgos profesionales, salud, pensión, los tomo de acá, de esta plantilla, porque es la contabilización del patrono y esta afecta el gasto y los coloco acá. ¿Sí? La contrapartida de este gasto siempre va a ser una 2370 y una 2380 para el caso de la seguridad social. Y lo registro al crédito. Acá coloco el aporte en salud, en riesgos y en ICBF en la 2370. Y en la 2380 el de pensiones. Y las vacaciones, las cesantías, las primas las registro acá. ¿Listo, chicos? Ya terminé con toda la explicación. El objetivo es que ustedes hagan el taller y la próxima clase pues solucionemos dudas e inquietudes que ustedes tengan. Este es el taller. Ah, no, este no es. Este es calcular la nómina de estos 3 empleados y hay que tener en presente estas novedades. Que Andrea gana una comisión y que Carlos Torres tiene un descuento. Lo pueden trabajar en grupos de 3 personas y deben subir el trabajo escaneado en PDF. Aquí en la plataforma, en la actividad 6, les voy a cargar la tarea. ¿Listo, chicos? Eso es todo para la clase de hoy. Preguntas, inquietudes me la pueden hacer por el QIES o la próxima clase. ¿Listo? Profe, o sea que toca todo a mano. Sí, Se puede. lo deben hacer en este taller es a mano alzada, no acepto Excel. ¿Listo? Pueden ver el video, después necesito que por favor aprendan a calcular cada uno de los porcentajes. ¿Sí? Entonces la manera más fácil es haciendo el Excel. Pues ya usted verá si se pone a pasar el Excel a Word, ¿no? Digo, al archivo y no lo hace a mano. El objetivo de que lo haga a mano es que usted lo calcule mientras se lo aprende. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Listo, chicos, que tengan una buena noche.
Gracias.